una vez que el doctor nos habilite y haga su presentación, iremos trasladando sus comentarios y sus preguntas. Contamos, les decía, con la presencia del doctor Alfonso Taegui, quien ha realizado un profundo trabajo de campo entre los ayoreo, familia lingüística Samuco en Paraguay, en los años 2008 y 2011, desarrollando una tesis sobre arte verbal ayoreo, con la que obtuvo el grado de doctor en antropología y etnología. Fue postdoctorante en la Universidad de California, formándose en antropología lingüística. Desde enero del 2018 forma parte del CIR, Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, donde lleva adelante el proyecto Antropología de los Smartphones y el envejecimiento inteligente. En 2018 y 2019 realizó 16 meses de trabajo de campo etnográfico entre migrantes peruanos en Santiago, centrándose en prácticas comunicativas relacionadas con el acceso a los servicios de salud, la experiencia de la mediana edad y el uso de smartphones. También realizó trabajo de campo entre adultos mayores, enfocándose en la adopción de nuevas tecnologías, y actualmente participa en la implementación de iniciativas de alfabetización digital y en el desarrollo de otras iniciativas de antropología aplicada. Durante el 2020 co-desarrolló un proyecto de estudio de experiencias de la pandemia, guiando autoetnografías de familias chilenas y migrantes en confinamiento. Esto es solo una parte de su extensa biografía y además cuenta con numerosas publicaciones en torno a su disciplina. Le damos la bienvenida y bueno, él ha preparado una presentación que vamos a escuchar y que les pedimos, por favor, repetimos el pedido de silenciar sus micrófonos. Alfonso, cuando quieras, yo también me silencio y te escuchamos. Sí, bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Ahí está. Bien, ¿pueden ver ahí la imagen? Entiendo que sí. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias Patricia, Carlos y al Instituto de Profesorado Concordia por la invitación. Cumpliendo con el requerimiento de qué es lo que querían que compartiera en esta charla, voy a tratar de contarles, de transmitirles un poco mi experiencia en el trabajo de campo entre los ayoreo del Chaco Boreal paraguayo, cuyo trabajo de campo principal lo hice es casi un año y medio entre 2008 y 2011, con algunas otras visitas en 2015 y 2018. No me voy a centrar tanto en el análisis antropológico, sobre el arte verbal, el parentesco, cuestiones que traté en mi tesis, sino que en función de lo que han estado viendo, lo que están trabajando, voy a tratar de centrarme en la experiencia del trabajo de campo. Por eso el título de hoy, que se llama Una simplicidad que engañaba, reflexiones sobre un trabajo de campo entre los ayoreo del Chaco Boreal paraguayo. Bien, yo lo que les voy a contar hoy, voy a tratar de seguir la elección del hilo conductor, es un hilo cronológico, porque creo que es así, pueden ir reconstruyendo un poco cómo es la experiencia de la llegada al trabajo de campo, del entrar en confianza, del no entender, luego no entender, luego no entender, hasta en un momento entender un poquito. Y eso empieza obviamente en un marco institucional. Yo estudié antropología, hice la licenciatura en la Universidad Nacional de La Plata. Luego me fui a hacer un máster en etnología y antropología a la École des Hautes Études en Sciences Sociales en París, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Luego hice en esa misma institución una tesis doctoral para la cual hice este trabajo de campo entre los ayoreo del Chaco Boreal paraguayo.
Ahora bien, solo, si bien no voy a entrar en muchos detalles de lo que es la antropología, una de las marcas principales de la antropología es el trabajo de campo etnográfico, en que consiste en ir a vivir con una comunidad. Dentro del trabajo de campo etnográfico, la técnica quizás por excelencia, la que nos distingue como profesionales, es la observación participante. Esto, bueno, tiene su historia, sus debates y sus problemas y demás, pero ¿en qué consiste? Como ven, hay casi una dualidad en el nombre mismo, observación y participación. Observación indica que tratamos de objetivizar, de explicar, de entender cómo ocurre el comportamiento humano, y participante es que estamos también siendo parte de ese comportamiento que a la vez observamos. Entonces hay casi una tensión, una ida y vuelta, pero básicamente consiste en convivir con la gente con la que uno trabaja hasta llegar a entender algún tema particular, sea el arte verbal, el parentesco, la producción de objetos, el trabajo, las relaciones de género, lo que sea, desde la perspectiva de aquellas personas con las que trabajamos. Es decir, tratamos de tener como un insight, como se dice, desde adentro, a través de mucho tiempo de hacer observación participante. Es decir, de este, convivir con la gente. Al principio todo puede parecer distinto, tomar muchas notas, hasta que cada vez vamos entendiendo lo que ocurre. Como decía quien fue mi codirectora, que hizo trabajo de campo entre los COM en el Chaco, argentino, decía, hay un momento en que entiendes un chiste, o que sabes lo que va a ser un COM. Entonces ese es el momento en que has comprendido algo. Bueno, esta especie de insight, de perspectiva desde adentro, es la que tratamos de hacer en el trabajo de campo etnográfico. Ahora bien, ¿qué ocurre antes del trabajo de campo etnográfico? Como les decía, yo me había ido a hacer un máster, una maestría a Francia, hacia el año 2006, 2007, con un antropólogo que trabajaba en la Amazonía ecuatoriana, Philippe Descola, y que luego había hecho trabajos comparativos de toda Amazonía y de todo el mundo en general. Estaba muy en boga un libro que él acabó de publicar, se llamaba Más allá de naturaleza y cultura, en el cual estudiaba las relaciones que establecen los humanos con los no humanos, por no decir animales o plantas, en diversas culturas en el mundo. También estaba muy en boga los estudios de un antropólogo brasileño, Eduardo Viveiros de Castro, y se centraban muchos de estos estudios en grupos amazónicos, en la guerra, en la producción de personas a través del cuerpo. Digamos, ahí se hace alguien miembro de una sociedad a través del trabajo en el cuerpo, con tatuajes, con otras cosas, el estudio de rituales, el estudio del canibalismo ritual, y varios otros temas así eran los que me atraían. Ahora bien, como digo, siempre hay un marco institucional. Yo tenía un financiamiento doctoral para hacer trabajo de campo en el Chaco. A mí me atraía más la Amazonía en ese momento, pero por cuestión institucional y demás, era más factible hacerlo en el Chaco. Entonces, con esas lecturas en mente, es que me acerco a los grupos del Chaco y a través de la bibliografía empiezo a leer sobre distintos grupos, y el que más me atraía era el grupo de los Ayoreo. Los Ayoreo había algunos papers, algún que otro libro de algunos etnógrafos alemanes en los años 70, alguna tesis de algún italiano en Francia que había que conseguir el microfilm y luego ir a algún dispositivo para leerlo. Eran, digamos, un grupo que vivía en el Chaco Boreal. Esto que ven aquí es el Gran Chaco, ¿sí? Lo que está más al norte es la Amazonía, y si ven el mouse mío, los Ayoreo vivían en esta parte, mitad en Paraguay y mitad en Bolivia. Esta zona, yo no diría que todo Bolivia, pero toda esta zona se llama Chaco Boreal, Chaco del norte, que abarca buena parte de Paraguay y buena parte de Bolivia. Entonces, ¿qué imagen tenía yo de los Ayoreo a partir de esta bibliografía, de estos etnógrafos alemanes? Había un alumno de Lévi-Strauss, antropólogo francés muy conocido, que había hecho trabajo de campo entre ellos en los años 69, por el 70. Había habido un grupo de antropólogos de la UBA que había hecho trabajo de campo entre los Ayoreo, pero habían exagerado, digamos, como ciertos rasgos. Eran un grupo que era fuertemente guerrero, según la literatura,
Este, tenían, por ejemplo, según un etnógrafo alemán, un ritual en que tomaban miel y la miel simbolizaba la sangre de los enemigos. Tenían chamanes que hacían daño a través de los sueños. Este, como ya habían mencionado, pertenecían a la familia lingüística Samuco, tenían único, casi único en el Chaco, tenían un sistema de parentesco en clanes, cuando eso existe en algunos grupos de Amazonía, pero no en los del Chaco. Entonces tenían varias cosas que a mí me atraían y que en algún punto era como si yo estuviera buscando la Amazonía en el Chaco. Y ahí es como me decidí ir a hacer trabajo de campo entre los ayoreo del Chaco boreal paraguayo. Ahora bien, para contarles un poco nada más general sobre los ayoreo, bueno, también habían sido contactados, los últimos en ser contactados, mientras el resto de los grupos del Chaco fueron como fuertemente contactados hacia fines del 19, principios del 20, los ayoreo en la zona que fue disputada en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935, habían sido el último grupo en ser contactado. Realmente como que el, por decirlo así, contacto entre comillas exitoso tuvo lugar hacia los años 50 por los New Tribes Mission, unos misioneros norteamericanos bastante particulares, que eran bastante fanáticos. En Bolivia hicieron un primer contacto, 5 de ellos fallecieron. En el sur, es decir, en Paraguay, los menonitas, que eran migrantes que venían de Rusia, de Canadá, que originalmente eran de una parte norte de Alemania, habían sido invitados a venir al Paraguay en los años 1920, 1930, otros llegaron en 1940, como un modo de colonizar y poblar, entre comillas, el Chaco paraguayo, en medio de las tensiones con Bolivia por la guerra del Chaco, guerra que gana Paraguay en 1935. Los menonitas habían intentado hacer unos contactos pacíficos desde el sur, pero uno de los primeros, Cornelius Isaac, fue muerto por un ayoreo que aquí figura con la familia y con la lanza misma con que lo había matado. Entonces así los menonitas llaman a los New Tribes Mission para establecer contactos en el Paraguay, y luego por otro lado unas misiones católicas se establecen sobre el río Paraguay, y ahí también empiezan a tratar de atraer a los ayoreo para que salieran del monte. Los ayoreo actualmente son alrededor de 5.000, 6.000, viviendo la mitad en Paraguay y la mitad en Bolivia. En la época antes del contacto eran grupos cazadores-recolectores, es decir, recorrían las vastas extensiones, 10 millones de hectáreas del Chaco paraguayo y boliviano, y como muchos grupos cazadores-recolectores tenían como dos etapas en el año, la etapa seca, donde hay poca vegetación y pocos animales, donde estaban en grupos pequeños yendo de un lugar a otro cada 2-3 días, y luego la época de lluvias, donde se juntaban en grupos más grandes, celebraban casamientos y demás, algunas que otras ceremonias, y ese ritmo pulsátil tuvieron hasta los años 50, 60, en que empezaron a salir y a sedentarizarse en misiones de los New Tribes Missions o en misiones de los católicos sobre el río Paraguay. Como ven, esta imagen que ven aquí, esto es el monte. El monte es un bosque xerófilo, no es esa imagen de la Amazonía, con sus árboles, con la lluvia, es de las regiones más secas del planeta, tiene toda la vegetación es xerófila, es decir, adaptada para ambiente seco. Tenemos bromieláceas, entre ellas el caraguatá, que es como el aloe vera, del cual sacan la fibra para hacer hilo y bolsas de caraguatá, bolsas de hilo. No hay casi agua, no hay piedras, uno si maneja por ahí se puede quedar estancado en lo que vendría a ser pantanos secos, que le llaman talcales. Es tan fino que no puede avanzar la camioneta o la moto o lo que sea. No hay agua en la comunidad donde hice trabajo de campo, lo que hay es un tajamar, que es esto que ven, que es una depresión creada con retroexcavadora, a la cual junta agua de lluvia o bien cada tanto vienen a depositarle agua desde la municipalidad de Filadelfia, que es una colonia menonita. ¿Sí? En cuanto a fauna, hay, bueno, obviamente es una zona donde hay ganado de los menonitas y brasileros, pero hay algunos tipos de lagarto, de jaguar, de oso hormiguero, de venado,
y también de tatú. Este es un tatú bolita, se llama, ellos lo comen también, y cuando uno lo agarra se hace una bolita así rápidamente. Ellos en general, como digo, hace unos 70 años que se han ido sedentarizando progresivamente, y la alimentación que tienen es fundamentalmente este, eh, hidratos de carbono, fideos, arroz que compran en la despensa rural que hay cerca, algunos zapallos y verduras que plantan en la época de lluvias, algún que otro animal de casa, como un eamo acá, un venado, pero fundamentalmente trabajan en estancias vecinas de menonitas. Uno puede estar en la comunidad, una comunidad en la que estuve en Jesúdio de 80 personas, y de repente, en un momento, entra una camioneta o un camión, está sobre un camino de tierra donde pasan muchos camiones transganados, gritan trabajo, y un trabajador ayoreo parte con su familia nuclear, con su esposa y sus hijos pequeños, y se va a trabajar en una estancia quizás por 2 o 3 meses. Y por 2 o 3 meses esa familia no está en la comunidad. Generalmente trabajan en estancias vecinas o en algunas más lejos, como en el caso que quiero explicitar. Ahora bien, eso más o menos cómo elegí la Lloreo, las imágenes que tenía, pero cómo llego a la comunidad de Jesudi, 80 kilómetros al norte de Filadelfia, que es donde hice trabajo de campo. Bueno, ya por circunstancias, contactos, tenía una amiga en Paraguay que tenía una amiga en Paraguay, cuyo padre le gustaba sacar fotografías y solía viajar por comunidades, y tenía un vínculo especial con esta comunidad, que había llevado adelante proyectos de desarrollo y demás. Y es a través de ese contacto que llego a esa comunidad en particular, o que elijo, entre comillas, esa comunidad en particular. Así es que voy a la colonia menonita de Filadelfia, que está a 80 kilómetros al sur, que no se parece en nada a los pueblos del resto del Paraguay. Y ahí, bueno, consigo algunos víveres y demás, y es muy cara el transporte ahí, entonces me pongo a hacer dedo y llego haciendo dedo a la comunidad. Desde Capiatá, cerca de Asunción, con amigo que era fotógrafo y tenía proyectos de desarrollo, yo había pedido permiso para ir a la comunidad a través de radio UHF. ¿Por qué? Porque en Jesús no había ni electricidad, ni señal de celular, ni agua corriente, ni nada. Lo único que había era una radio, de esas de viejas que usan en el campo, que se encendía cada tanto. Ese había sido el permiso, que yo quería ir allá. Pero sin embargo, cuando llegué me di cuenta que nunca había llegado ese mensaje. Se lo habían mandado a otra comunidad para que le avise a esta comunidad, nunca había llegado. Entonces, un día de mayo de 2008, llego con un par de bolsos, una mochila, delante de la comunidad de Jesudi, que estaba a la vera del camino. Me había llevado un menonita que había hecho dedo, un menonita brasileño. Y frena la camioneta, yo me bajo, desde adentro de la comunidad miran y vienen corriendo como 10 o 15 niños a buscar los bolsos, lo que tenía, y yo entro caminando y me llevan todos esos bolsos, y yo me sentía y era como un invasor. Y recuerden que yo había estudiado en Francia con Philippe Descola, que había hecho su trabajo de campo en los años 70, en la Amazonía ecuatoriana, con grupos no contactados, que llegó a ver el grupo después de 3 días de caminar con un guía en la selva, que llegó y estaba todo vestido y estaba ese ayuar, ese indígena de la selva ecuatoriana, estaba con un taburete que tenía esculturas y demás, y le empezó a hablar y él no entendía nada y se desesperaba porque decía, me está contando todo y no entiendo nada. Bueno, esa es un poco la imagen que uno tenía de llegar al campo. Ahora bien, yo llego, llevan los chicos mis bolsos hasta el centro de la comunidad, estaban bajo una chapa, los ayoreo vestidos como está él, tomando tereré, que es como el mate pero frío. Me miran, me siento, me pasan un tereré, y me dicen, sos antropólogo, ¿no? Sí, bueno, yo quería estudiar, sí, está bien, te querés quedar, no hay problema. Esa fue mi épica entrada en el campo. Este, y al principio, ¿no? Recuerden que yo quería estudiar rituales de ingestión de sangre simbólica, chamanes que atacan en los sueños, parentesco con animales a través de clanes.
Y ¿cómo se desarrolló el trabajo de campo? Bueno, así como me senté y tomé tereré, estuvimos tomando tereré toda la tarde, sin hielo obviamente, no había hielo, hasta que llega el momento de cenar y me dice el jefe en castellano, en español, otra de las razones por las que había elegido los ayoreos porque no hablaban casi castellano, esto eran, algunos hombres hablaban un poco, me dice, mi hija quiere cocinar, ¿tenés comida? Y ahí es que le di, creo, una bolsa de arroz, una bolsa de fideos o algo por el estilo, y ahí se estableció un intercambio. Yo les daba eso, algo de comida, sal, aceite, carne, lo que fuera, y comía en esa unidad residencial. Es decir, Jesús era una comunidad de 80 personas aproximadamente, en las que había más o menos en 10, 12 personas por cada unidad residencial, y estaba compuesto por lo que se dice en antropología una familia extensa, es decir, uxory local, una pareja con sus hijas casadas y sus hijos aún no casados. Varias generaciones conviviendo en una unidad residencial, y ahí comienza, ¿no?, el trabajo. Yo instalé una carpa cerca de una unidad residencial, que era la del jefe, que es la familia como que me acogió, y ahí empezó a transcurrir la vida cotidiana, que consistía en levantarse, desayunar con ellos, o sea, algo de mate cocido, algo por el estilo, estar sentados ahí, escuchar la radio, ver que algunos iban a trabajar, responder sus preguntas y demás. Y al principio, ¿no?, en esta primera visión, piensa que llevo hace unos días, no hablo la lengua, no tenía la impresión de haber nada como muy, muy que me llamara la atención. Yo cuando estaba en París hablando con mi director, y yo hablaba de que quería estudiar en Amazonía, además decía, pero mirá que en el Chaco hay, como decía, una simplicité trompeuse, una simplicidad engañadora. Todo parece muy sencillo, pero una vez que lográs atravesar ese velo, hay todo un mundo que se abre. Claro, decía, yo lo decía con los ajuar y sus tatuajes y sus arreglos de pluma y sus esculturas y demás. Y al principio, ¿no?, la vida cotidiana no parecía muy distinta del resto de gente de campo. Es decir, nos levantábamos, desayunábamos, comíamos, este, trabajaban con el tractor, a veces cortando postes dentro de la misma comunidad, o yendo con el tractor a buscar a veces miel a unos kilómetros más allá, o ir a buscar caraguatá, o ir de visita a otra comunidad a 5 o 10 kilómetros. Me preguntaban por cuánto costaba algo, cuánto cuestan unos botines en Argentina, cuánto cuestan los botines de Messi, cuánto gana Messi, qué pienso de Messi, cuánto cuesta un tractor en Argentina, y cosas así todo el tiempo sobre el dinero, y a la vez, obviamente, yo tomando notas todo el tiempo en una pequeña libreta sobre cada palabra que me enseñaban, cada cosa que escuchaba. Yo obviamente no entendía nada al principio, captaba alguna palabra como Hane Bajade, primeros hombres, los que según la bibliografía eran antes animales y humanos, y que antes de haberse transformado definitivamente en animales, dejaron una fórmula, un canto de cura y demás. Y les preguntaba, ¿dijiste Hane Bajade? Sí, sí, y no había más allá de eso, ¿no? Entonces, pasaba así la vida cotidiana, y esto es frecuente en la literatura antropológica, de hablar de lo aburrido que es, de la vida cotidiana y demás, y es como una parte necesaria del paso, ¿no? El trabajo de campo en antropología es como una especie de rito de pasaje, es como que uno se vuelve antropólogo una vez que pasó todas las angustias en el campo. En este caso, a nivel emocional, amistad, era muy agradable la pasaba bien, hacían chistes y demás, y qué sé yo, iba aprendiendo la lengua, pero a nivel intelectual me costaba ver algo que me pareciera interesante, pero eso no hablaba de los ayoré, hablaba de mi incapacidad, y de las dificultades de esta diferencia entre alguien que llega y que no comprende, y ellos que viven su vida cotidiana, y para ellos todo es obvio. Otra de las cosas que ocurría muy frecuentemente era preguntas sobre fútbol y jugar al fútbol. Si algo podía reconocer en el ritmo de vida como distinto, recuerden que ya estamos hablando de una comunidad sedentaria, era los fines de semana. Ahí cambiaba el ritmo de vida.
El fin de semana, sábado, domingo, era donde tenían libre algunas personas que trabajaban en campos cercanos, venían de comunidades vecinas de otros indígenas, Angaité, o algún lengua, que es otra, Enclet venía de alguna otra comunidad, o venían paraguayos que trabajaban en el campo, o venían en la comunidad, o íbamos a otra comunidad, y había campeonatos de fútbol. Y se jugaba al fútbol, y obviamente se apostaba, y se ganaba dinero, y si uno apostaba en el primer partido, tenía que apostar también en el segundo. Y fue, de hecho, en el curso de una discusión banal sobre un partido de fútbol que empecé a ver algo más allá de este velo de simplicidad que me impedía ver algo más interesante. Imagínense que digo, es una vida como bastante monótona, uno se aburre un poco, y era un fin de semana, es como el espectáculo es jugar al fútbol o ver un partido de fútbol. Yo le llamaba el fútbol chaqueño, porque es como el fútbol, solo que no se cobra full. Había que primero ponerse a armar los equipos, ponerse de acuerdo con las apuestas. Los Angaité y los otros paraguayos habían llegado un poco más tarde que de costumbre. Ponerse de acuerdo con las apuestas llevaba un tiempo, porque puso 5.000 guaraníes de acá, puso 10.000 porque no tiene cambio. Entonces los otros tienen que ver quién pone más para que sea igual la apuesta y demás. Y yo estaba como un poco impaciente, decía, bueno, dale, dale, vamos a jugar, vamos, agilicemos. Bueno, jugamos, lógicamente el equipo en que yo estaba perdió, y quien luego sería después, tiempo después, el jefe de la comunidad, un hombre de unos 32 años, me dijo, ¿sabes qué perdimos? Perdimos por tu culpa, porque vos dijiste que nos teníamos que apurar, y no hay que hablar así, no hay que decir esas palabras. Por lo que vos dijiste, nosotros perdimos. Mi esposa me dijo antes de que jugáramos que íbamos a perder por las palabras que habías usado. Nuestros abuelos, los antiguos, decían que no había que hablar así, y ellos tenían razón. Yo dije, sí, claro, no tiene nada que ver que quede solo en defensa como siempre, que todos se quieren ir a hacer el gol, que nadie tiene ganas de bajar. Claro, es porque yo dije algo que no correspondía. Pero bueno, más allá de la anécdota del enojo en el momento y demás, fue un primer atisbo de que la palabra en esta comunidad y en este grupo no era algo gratuito. La palabra no dejaba de producir efectos. En la literatura que yo había leído, se hablaba mucho de la palabra peligrosa, de las fórmulas de cura, de que uno decía una de estas fórmulas, de estos cantos dejados por los primeros hombres y primeras mujeres, Hani Bajadi y Cheque Bajedi, y uno podía curar, ¿no? Podía, por ejemplo, curar una picadura de serpiente si uno decía la fórmula de la serpiente. Pero si uno lo decía en el momento que no era adecuado, producía el efecto contrario, producía que viniera una serpiente y mordiera a alguien. Ahora bien, esto figuraba en la literatura, pero parte un poco de la frustración al principio del campo era encontrar que estos guerreros habían depuesto sus armas, es decir, varios de ellos, de los ancianos, habían nacido en el monte, habían participado en guerras, pero como que ya no les interesaba hablar de eso. Los chamanes, por decirlo así, se habían jubilado. Algunos con los que hablé que habían sido chamanes decían, no, no, yo a eso ya no lo hago más, y no les interesaba. Entonces no estaba ese mundo que yo había leído, pero sí había acá un mundo a descubrir y a conocer. Y el primer indicio fue con esa discusión luego de un partido de fútbol. El indicio siguiente, quería aclarar, también las mujeres juegan al fútbol, fundamentalmente juegan los hombres, pero también juegan las mujeres. El segundo indicio de esta simplicidad engañadora, que no era tal, de cómo atravesar esta simplicidad engañadora, de cómo llegar a conocer este grupo tan distinto. En algún punto, aunque les dije que iba a ser cronológico, en realidad uno después de muchos años como que logra resignificar cosas que ocurren en los primeros días y a los pocos meses y al año. En los primeros días ya algo me había llamado la atención. Quizás creo que la primera noche, a las 5 de la mañana, escuchaba cantar un hombre. A la noche, alrededor del fuego, cantaban hombres o mujeres, a veces quizás 2 horas se ponían a cantar. Yo no entendía nada, pero cantaban, y más o menos sonaba así.
Yo no entendía la lengua, pero entendía que cantaban todo el tiempo, cantaban en la madrugada, a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana los hombres con el pacá, la maraca, la familia seguía durmiendo, yo obviamente no, luego con el tiempo aprendí a dormir al son de los cantos, este, y no sabía qué era, yo escuchaba, no entendía la letra, pero sabía que había muchos cantos. Luego de un mes o 2 meses, este es un mapa no actualizado para nada, es la mitad de Paraguay, ven en el centro aquí a la comunidad de Jesudi, cuando llegué en 2008 había 13 comunidades, cuando me fui en 2011 había 20, después voy a hablar un poco, suele haber fisión de comunidades, luego, lo que quiere decir es que tienen, cuando hay alguna pelea, puede una unidad residencial irse y fundar otra comunidad, estas son las que están sobre el río Paraguay, esta es donde yo me quedé, en Jesudi, quiere decir que tienen parientes y amigos en otras comunidades y se comunican por radio UHF, pero en ese momento, cuando dije, voy a visitar otra comunidad para ver cómo es, me dijeron, vos tenés un grabador, podés grabar mensajes que queremos mandarle a los otros, a nuestros parientes y amigos de otras comunidades. Y bueno, si los alumnos del profesor tienen 20, 25 años, no van a conocer esta tecnología, pero hace unos 20 años se usaban cassettes, que eran unas cosas cuadradas con 2 agujeros en el medio que tenían cinta, y eso es lo que yo usaba para grabar entrevistas, informaciones, siempre más que nada tomaba nota, y entonces empecé a grabar mensajes, no sabía que eran para alguien, me decían para quién era, yo anotaba, pero no entendía, y no sé, diría como un 70%, la gran mayoría de los mensajes tenían cantos incluidos. Yo no entendía de qué eran los cantos. Hasta que en una de esas primeras grabaciones, en un momento hay una mujer de unos 50, 60 años por ahí, que empieza a grabar un canto, empieza a cantar, y viene la hija grande y le empieza a pegar, y se empiezan todos a reír. Y ella le insiste, dice, bueno, pará, y se va para otro lado, y trata de seguir grabando el canto. Y la hija le sigue pegando. Nos vamos a escuchar un poco cómo es un canto de una mujer. Yo sé, que ya japo, ya deja ya japo, ya me acabo ya la foto. Que Bueno, la hija, ¿no?, le seguía pegando, y ahí yo pude entender que el canto que quería grabar esa señora era la historia de la hija cuando se había peleado con el ex marido. Es decir, esos cantos no eran cantos ficcionales como voy a cantar, no sé tú, de Luis Miguel. No, eran cantos sobre, fundamentalmente hay muchos géneros de canto, pero eran cantos sobre las historias de amor, historias de pareja de la comunidad. Y en ese canto, por ejemplo, esta señora estaba reproduciendo el diálogo, la pelea entre su hija y el marido. Lo dijeron, me voy, pero no, pero siempre sí que te vas y no te vas, y estoy embarazada y me dejas y qué sé yo. Y ahí entendí que todos esos cantos que se estaban enviando eran como cartas postales de la historia afectiva de la comunidad. Ahí es como que no es que entendí eso porque esto fue el primer mes, 2 meses, sino ahí entendí que los cantos no eran invenciones, sino que eran cantos biográficos. Y fue, digamos, con el tiempo que pude ir a medida que iba mejorando en el aprendizaje de la lengua, entender las letras del canto, de quién hablaban, por qué algunos cantos no los cantaban delante de ciertas personas y por qué sí delante de otros, y empecé a entender que había muchísimos géneros de canto.
Dentro del discurso ayoreo, en la literatura, en la bibliografía, se había trabajado sobre todo lo que está en la columna de la izquierda, lo que era poderoso, dañino, lo que le había traído a gente que quería estudiar guerreros, chamanes y demás, y eran fórmulas de cura dejadas por los primeros hombres y las primeras mujeres que podían producir daño o limpiar un arma que estaba sucia por la sangre del enemigo, o para proteger el huerto y que no vinieran animales. Ahora bien, casi nada de eso, creo que escuché a un hombre 2 veces usar una de esas fórmulas, eso que está en la izquierda. Sin embargo, escuché muchísimos ejemplos de lo que está en la columna derecha. Lo de la columna de la izquierda son cantos, fórmulas que por su mera enunciación producen un efecto en el mundo, producen una cura o un daño. Mientras que los de la derecha son no puyak, no son peligrosos, no producen un cambio, bueno, hay una ahí que por ahí sí, y era en algún punto algo que la literatura sobre la Llorona de la bibliografía no había analizado en profundidad para nada. Era como el cuento La Carta de Edgar Allan Poe. Estaba ahí escondido a la vista de todos. No le habían dado ni interés ni los antropólogos, ni tampoco los misioneros lo habían atacado. Porque los misioneros de la Neutral Mission, tanto como los católicos, habían atacado muchísimo la cultura lloreo y habían atacado muchísimo a los chamanes, a las fórmulas de cura, todo lo que fuera tradicional. Y llama mucho la atención porque dentro de estos cantos no prohibidos, que podríamos llamar si quieren profanos, hay sobre todo hay cantos yadé, cantos de historias de amor, donde pasan muchas cuestiones que no son muy, digamos, cristianas en esos relatos. Dentro de estos cantos, lo que más me dediqué a estudiar son los yadé y los uñacay. Y hay otros porque eran cantos que componían en esos años que estuve yo, o en los últimos años que habían estado. Los otros cantos sobre visiones de chamán, cantos de guerra, eran cantos que habían escuchado de otras personas, pero que no habían compuesto ellos, casi ninguno habían compuesto ellos. Este, entonces, ¿cuál fue uno de los temas principales? Del estudio fue la noción de Hosiettigai, que el diccionario de los New Tribes Mission, que es muy bueno como diccionario, más allá de su cuestión ideológica, entre paréntesis, no me lo quisieron vender porque entendían que yo podía, supongo yo, ¿no? Que yo podía ser un agente del demonio, ya que avalaba las costumbres ayorea. Sí lo conseguí por una ONG. El diccionario de New Tribes Mission define Husietigai como sentir la ausencia de alguien, y que es básicamente lo que cuentan esos cantos como el que escucharon. Es cuando, no sé, a un hombre lo abandonó su mujer, entonces dice, ay, cómo la extraño, no está acá. Alguien escucha esas palabras y hace un canto. Por ahí es dos mujeres que se pelean porque la hija de una le robó el yerno a la otra. Son todas como diálogos de un momento o monólogos que alguien toma y los vuelve un canto. Y se dice que en esos cantos ya de el sujeto enunciativo, la persona, el yo del canto, el sujeto, está sintiendo la ausencia de alguien. Ahora bien, no es solo en esto que queda en el canto, como les había mencionado, hay uno de los mecanismos que tienen muchas sociedades en tierras bajas sudamericanas para vérselas con la tensión interna, es la fisión, se divide la comunidad. Generalmente cuando se peleaban parejas, uno de los miembros iba a vivir a otra comunidad con otros parientes. Cuando quienes se peleaban era el líder de una unidad residencial, ya sea por recursos, porque quién se quedó con los recursos de alguna ONG, quién consiguió esto del Estado, etc., ese líder con toda su familia, con toda su unidad residencial, se iban y formaban otra comunidad nueva. Entonces, hay como muchas circunstancias para entender que alguien pueda no estar, para extrañar, como les decía, trabajo, entró una camioneta y por 3 meses no ves a una familia. Cómo cambiaba el ambiente jocoso que había cuando entraba esa camioneta y se iba alguien y ya no estaba, era impresionante. También hasta tienen un canto, una especie de fórmula mágica para hacer venir a alguien que está lejos y a quien se lo extraña. Entonces hay una serie de prácticas y una serie de dispositivos líricos que remiten a esta nostalgia y a los vínculos de parentesco, a la creación de lazos de consanguinidad, mismo la creación de lazos de consanguinidad, y ocurre que los ayoreo se casan muy poco con indígenas de otros grupos o con blancos muy poco, y todas las unidades residenciales tienen un entramado
de relaciones de parentesco. El de aquí está casado con el de allá, pero luego se pelearon y los hijos de él quedaron acá y él ahora está con esta persona aquí. Hay como todo en el estudio del parentesco, hay toda una historia de los lazos sociales que se han generado en la comunidad. Y no voy a entrar en detalle, pero un punto importante era la mujer del jefe, era como la arquitecta secreta que gestionaba todos esos lazos. Por ejemplo, con esta mujer que le pegaba a su madre para que no se cante su historia, estaba soltera y por ahí se empezaban rumores que empezaba a salir con uno, que empezaba a salir con otro, empezaban tensiones entre las unidades residenciales, porque decían, este marido dicen que le está siendo infiel con esta que está soltera y demás. Y esos rumores que empezaban en esos fogones que le mostré al principio, esa circulación de información, los cantos que la cristalizan, las migraciones que cristalizan en el uso del espacio, estos rumores, todo eso se volvió parte y objeto del trabajo de campo. Ahora bien, todo eso ahora puedo contarlo como un relato quizás coherente, pero en su momento es una serie de tramas desconexas. No hay, por decirlo así, en el trabajo de campo, por lo menos no es mi experiencia, momentos eureka, por llamarles así. Si ustedes ven, por ejemplo, el libro Más allá de naturaleza y cultura, de Philippe Descola, quien fuera mi director, arranca con una anécdota en la Amazonía ecuatoriana, cuando viene una mujer corriendo y dice, la manapare me ha matado, y es que le picó una serpiente, y reflexionan, el cazador, que es el marido, reflexiona que lo hace, que esa serpiente no es un animal autónomo, es un no humano, es una persona que viene enviada por el dueño de los monos, porque él mató en exceso el día anterior con un rifle nuevo que tenía, mató monos y los dejó sufriendo. Entonces, mi director, Felipe Descola, ahí entiende cómo la sociedad no se limita a lo humano, sino que hay relaciones sociales con los no humanos. Bien, eso es una anécdota que resume esa idea. Es como un momento eureka. Ahora bien, otro antropólogo catalán, Alexandre Surrayes, trabaja sobre afectividad, percepción y emoción entre los kandoshi de la Amazonía peruana, y también arranca con una charla que está con un kandoshi que le dice, solo se ve bien con el corazón, y él, a partir de esa anécdota que no entiende, trata de explicar la noción de percepción, la noción de corazón, de cognición y demás. Ahora bien, yo hablé también con Alexander Surrayes cuando tuve oportunidad de estudiar allí, y le digo, pero ¿hubo un momento, como un clic así que entendiste todo? ¿O más como pequeñas puntas de hilo? Y él me dice, no, en realidad es como un hilo del que empezás a tirar. Y esa discusión luego del partido de fútbol, esa chica que le pegaba a la madre para que no cante su historia, el que me pregunte en el tiempo cuánto cuestan los botines de Messi, los rumores que empiezan en un fogón, todo eso son pequeñas tramas, pequeñas puntas de hilo que uno va tirando hasta lograr conformar una trama de sentido. Pero ese momento eureka que puede haber en una tesis o en un libro es un dispositivo enunciativo posterior, sirve para comunicar. La experiencia es caótica, el relato no, porque necesita comunicar ordenadamente, como estoy más o menos tratando de hacerlo aquí. Entre las varias cosas que ocurren en eso, hablé mucho de observación participante. Otra técnica que se usa en etnografía es la entrevista. Pero ahora bien, ya en la biografía se mencionaba que las entrevistas como que no funcionaban con los ayoreo, no respondían, y como nos dice el antropólogo lingüista Charles Briggs, en su libro Learning How to Ask, Aprendiendo cómo preguntar, la entrevista puede no ser un género de arte verbal presente en una comunidad, no podemos asumir que así existe. Entonces, ninguna entrevista funcionó. Lo que más funcionaba por ahí era como tirar la semilla de un tema. Estar en el fogón y contar, dicen que Dokaide soñó con un oso ayer. Ah. Y ahí empezaban a pensar, claro, él soñó con un oso, debe ser la enfermedad de tal. Por eso, es esa enfermedad que se está acercando y él la vio en el sueño. O llegaba o llegaba una noticia de que habían escuchado en la radio que una llorera de una ONG había relatado una historia de estas antiguas que no debían relatarse, y que por eso se había peleado una pareja, porque ese relato producía que parejas se pelearan. Y ahí se comentaba, y luego me iba a otro fogón y se seguía hablando de eso.
Entonces era como seguir las semillas de esos temas que iban creciendo de un fogón en otro. Era como ir ingeniándoselas con la metodología. Y bueno, obviamente en tercer punto es que uno conforma, va aprendiendo, va armando una especie de trama de sentido con informaciones muy dispersas, cantos, peleas, escuchar la radio, mirar alguna vez cuando hay batería un DVD que tienen y mirar, no sé, El Señor de los Anillos y ver cómo definen a este, para hablar a esta hablan de chamán, para hablar de este hablan de monstruo, es decir, qué palabra usan para qué, desde lo más mínimo que se imaginen, son pequeñas puntas de la que vamos tirando. Y una de las cosas que más me costaba entender, a medida que pude ir después de un año y algo aprendiendo la lengua, siempre tomando notas, cuando tuve el diccionario más rápido, era entender que cantaban, ¿no? Y siempre preguntaba por qué canta él o ella, me decían teachu, y así que canta porque está contento. Ahora bien, cuando pude entender la letra, o más bien preguntarle a alguien qué decía la letra, porque hay como una repetición de sílabas, cuesta seguir un poco, me decían, ¿qué canta porque está contento? Ay, ¿qué está cantando? Está diciendo, te voy a matar como los maté a ellos, voy a traer tu cabeza de regreso. Digo, está contento. Después otra era, ¿qué está cantando? Está diciendo, Cuchave, me robaste a Tesio, que era mi yerno favorito, vas a ver lo que te pasa, no puede ser, ahora estoy muy triste, qué sé yo. ¿Y ahora qué está cantando? No, y ahora está diciendo, está contando que se le murió el hermano y que está muy triste porque el hermano le daba miel y ahora él está tan triste que le duele el hambre de la tristeza. ¿Pero está contento? Sí, sí, canta porque está contento. Y así, después de un año, ¿no?, de escuchar todas esas performances de noche, a las 5 de la mañana, es que recién, por eso es importante a largo plazo, llegué a escuchar una performance muy distinta. Era de noche, era la mitad de la noche, yo estaba en mi carpa cerca del centro de la comunidad, no lejos de la unidad residencial donde vivía el jefe, cuando me despierta un canto, o algo así como un canto, que sonaba así. Yo fui corriendo, ¿no? Salí de la carpa y vi que toda la comunidad estaba yendo corriendo hacia la unidad residencial. Y ahí me dijo una mujer que estaba parada afuera, me dijo, Omé está llorando, entrá y mirá. Y ahí entré y estaba su marido, estaba acostado, tapado por una sábana, y ella estaba de rodillas llorando y cantando, como escucharon ahí. Al lado había otras mujeres llorando sin hablar. Y yo no entendía, ¿no? Un poco sobrepasado por lo que estaba ocurriendo, y me dicen, hija, hoy el marido tiene dolor de oído. ¿Qué ocurría? Bueno, hija hoy estaba en tratamiento con una quimioterapia oral que yo le administraba porque tenía un cáncer en el cerebro, y los corticoides y demás le ponen como muy susceptible a infecciones, entonces tenía un dolor de oído, y ella temía la muerte de su marido que le habían anunciado los médicos unos meses antes. Entonces le dije, bueno, le ofrecí un diclofenac, ahí paró inmediatamente de llorar y de cantar, le di el diclofenac, lo tomó y todo el mundo se volvió a la casa. Ahora bien, este llanto, era una especie de performance, un llamado, porque toda la gente iba, era algo, lo que están escuchando no es la grabación de ese momento, sino de otra ocasión, porque digo, ¿esto es algo privado? ¿Es algo público? ¿Es algo espontáneo? ¿Es algo estructurado? Este, Luego de escuchar muchos y de analizar letras y demás, puede entender la parte estructurada que tiene y demás. Y entendí que en esos cantos de todas las noches, cuando están contentos, era como una especie de segunda instancia de performance, cuando cantan porque les gustó la letra, porque no están cantando su propio canto, sino algo que les gustó. Y en esta era otra instancia de performance muy unida al momento en que estaba produciéndose la emoción. Y esto eran cantos de tristeza que cantaban cuando alguien moría o bien cuando tenían miedo de que alguien muriera. Ahora bien, para entender, no voy a entrar en los detalles de todo eso, pero para entender ese canto,
la performance que hace que todos vengan, lo que dice en la letra, que es me duele el hambre. Para entender ese canto hay que entender la vida cotidiana como en esta imagen del principio, compartir el día a día, es el compartir el mismo espacio, la cohabitación, las relaciones de comensalidad, que es el compartir la comida, con los rumores, con las historias de antes, con las peleas cuando se van, con la importancia que tiene para ellos el mantenerse económicamente unos a otros. Es como necesario entender toda esa trama de pequeñas ideas para poder comprender ese canto en medio de la noche. Es necesario tener en cuenta todas estas cosas que al principio a mí me parecían banales. Estamos en la misma imagen que puse al principio, sentados, tomando tereré, comiendo zapallo hervido. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, resulta que para entender ese canto en medio de la noche era necesario entender esas relaciones de cohabitación, de comensalidad, que habían comenzado para mí cuando llegué y me ofrecieron ese primer tereré. Fue así que, desde un ejercicio de observación constante, logré, gracias a los ayoreo, atravesar ese velo de simplicidad engañadora. Piensen que yo había ido a estudiar guerreros que tomaban la sangre de sus enemigos, chamanes que atacaban en los sueños, y terminé estudiando chismes cantados, relaciones de consanguinidad, de afectividad, emociones, cantos, arte verbal, cantos no prohibidos. Vemos que en un punto yo iba como con una imagen sobre lo que tenía que hacer en el campo, lo que iba a descubrir, y mi director me había dicho, más vale déjese llevar por el campo. Y eso creo que fue lo que logré hacer con los ayoreos, o ellos me obligaron a hacer quizás, que fue seguir el campo, seguir sus pasos todos los días. Y quizás esta podría ser la última diapositiva de la charla de hoy, pero digamos que yo el campo oficial lo terminé en 2011 y me llevó varios años a analizar hasta que en 2014 recién defendí la tesis. Visité alguna visita corta de un mes en 2015, alguna más en 2013, en 2018, pero como que el campo en un punto termina, es una unidad a veces geográfica y temporal. Uno dice en un momento tiene que terminar el campo y seguir adelante, pero nuevas realidades, nuevos dispositivos, nuevas tecnologías nos llevan a quizás cuestionar hasta cuándo termina el campo. La última vez que fui, en 2018, a acompañarlos a buscar tortugas, resulta que vi que ya había llegado algo de electricidad. Hace unos años había llegado la señal de celular y ya había algunos smartphones, al menos uno en cada comunidad. Había grupos de WhatsApp con ayoreos llenos, de 256 miembros, con ayoreos de todo Bolivia y de todo Paraguay. Y no sé si recuerdan que les conté que al principio ellos mandaban cantos en cassettes. Bueno, cuando me estaba yendo en el aeropuerto, me llegó un mensaje de WhatsApp en el cual estaba, en esa comunidad que ven ahí, el hijo de este anciano estaba sosteniendo el teléfono y él me mandaba un canto porque él sabía lo mucho que me gustaba. Así que bueno, eso fue el mensaje. Ahora bien, ¿cuándo terminará el campo? ¿Cómo usan estas tecnologías? ¿Cómo usan Facebook, WhatsApp, etcétera? ¿Cómo circulan los cantos? ¿Cómo se generan nuevos contactos? Es quizá parte de nuevas preguntas. Pero por lo menos podemos decir que los cantos siguen circulando. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Habilitamos las preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario a través del chat. Por mi parte, quiero rescatar algunas cuestiones que fui anotando de
de tu exposición. Obviamente nosotros lo que formamos en el Instituto del Profesorado son futuros docentes, y me resultó muy grato escuchar una expresión que trabajamos con ellos desde primer año, que es la de observación participante. Ellos tienen la materia práctica docente 1 que trabajar, y bueno, acá la mayoría ya la ha cursado, la está cursando, que trabajar en un contexto no formal y obviamente hacer un registro no tan minucioso como el que has realizado, pero un registro al fin, y trabajamos con ese concepto. Así que verlo desde tu punto de vista y con un trabajo tan profundo, la verdad que me parece que les aporta muchísimo a nuestros estudiantes. Por otro lado, la idea de esta charla surge a partir de un eje que trabajamos en las literaturas, en literatura argentina y en latinoamericana, que tiene que ver con la de pueblos originarios, y que es un eje que ya se ha vuelto casi, es como inevitable trabajarlo, sobre todo desde el lado de la literatura, cuando leemos a Galeano, cuando trabajamos a Eve Ward, que es una escritora que también viaja y hace literatura de no ficción, con sus observaciones, pero es una observación por ahí, es un registro o es una literatura que surge a partir de una primera observación, ¿no? Y vos nos estás dando acá otro punto de vista que también tiene mucho de literario, aunque no hay una intención literaria. Entonces me parece muy interesante que nuestros alumnos hayan podido escucharte, porque sin ser literatura es literatura, lo que nos acabas de contar. Pero bueno, me interesa que por ahí, acá tenemos ¿Puedo algunos comentar comentarios que... Sí. Sobre, sobre relatos de experiencias de antropólogos? O sea, esto tiene toda una historia sobre la autoridad etnográfica y demás, que no voy a entrar en detalle, lo que fue el giro reflexivo en antropología y demás, pero les puedo señalar que les puede resultar interesante, es la colección Terre Humaine, Tierra Humana, sería literalmente en Francia, que desde los años 50 publica relatos de viaje de antropólogos, e incluso a veces de participantes de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque la monografía que yo menciono, por ejemplo, Más allá de naturaleza y cultura, o la selva culta de Philippe Descola, son trabajos analíticos. Ahora bien, esta editorial surge para contar un poco lo que les conté yo hoy, desde la perspectiva de la vivencia del antropólogo. Por ejemplo, quizás conozcan algunos de estos libros ya, sin saber que era de esa colección. El segundo libro publicado en esa colección se llamó Tristes Trópicos, de Lévi-Strauss. En 1993 publica Philippe Descola, que es muy interesante, Las lanzas del crepúsculo. Ese está en castellano también. Otro que quizás conozcan de los años 70 es Crónica de los indios Guayaquí, de Pierre Clastres. Son todos como relatos de viaje, es casi como antropólogos con cierta pretensión literaria. O sea, van a encontrar en el de Lévi-Strauss 5 páginas dedicadas al cielo en un momento, que cambió del amarillo violáceo al que yo. O sea, puede no funcionar desde un criterio literario, pero sí es un relato de viaje, y lo que señalaría como positivo es que es de gente que se quedó mucho tiempo haciendo trabajo de campo. Tiene como esa, por decirlo así, validación institucional. También está La Chute du Ciel, creo que está en portugués también y en inglés, que es La Caída del Cielo, que es coescrito con David Copenaua, un indígena Yanomami, militante. Yo lo vi en Berkeley exponiendo sobre cuestiones ecologistas desde su perspectiva. Entonces es tanto un diálogo con el antropólogo como una autoetnografía. Ahí pueden encontrar por ahí quizás relatos que les pueda. Son relatos de viaje de antropólogos en primera persona. O sea, hay algo de análisis antropológico, pero más que nada es esta cuestión: llegué, no entendía nada, me aburrí, me aceptaron, no me aceptaron. Exacto. Sí, yo no pude evitar pensar en esa comparación, pero bueno, paso a leer algunos comentarios que están en el chat. Guadalupe Ruiz nos dice: qué excelente exposición, destaca una comparación que me surgió, el entender lo cotidiano para comenzar a visualizar lo que se oculta.
la visión del extraño que siente que invade su mundo, cuando en realidad no es tan diferente, es bastante similar a la experiencia de una práctica docente, dice. Y María Florencia Tonelo tiene una pregunta, dice: cuando contaste tu ingreso al campo dijiste que desde el principio te reconocieron como antropólogo. Es que están acostumbrados, dice entre comillas, a ser objeto de estudio, también entre comillas. Bien, Mejor dicho, para bueno. sí, comentar la primera. A ver, la antropología surge en el marco del colonialismo, de entender básicamente pueblos que están subyugados, ¿no? Luego todo eso tiene una crítica, sobre todo en Estados Unidos en posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, todo tiene un desarrollo y demás, pero la antropología al principio arranca, ¿no?, estudiando lo que es muy exótico en sí, y luego se va estudiando otras sociedades como las mismas de las cuales es el antropólogo. Entonces, a veces Levi-Strauss en algunos libros arranca como un modo argumental, que es lo que quiero contar acá para ver la comparación entre un campo entre los ayoreos y el campo docente, arranca con un ejemplo en tierras bajas sudamericanas, entre tal grupo G o en el Xingu o algo por el estilo, y luego expone lo mismo con algún ejemplo en Europa, sobre quizá el funcionamiento de la orquesta, la organización, etc. Entonces como que nos muestra en algo la diapositiva, en algo bien extraño, y luego dice, bueno, ya que entendiste lo que está subyacente, vamos a verlo en un ejemplo más cercano. En realidad, el ejercicio de la antropología, de esta observación participante, esta distanciación y acercamiento y objetización, es pasible de realizar en cualquier sitio. Requiere la sistematicidad, pero no es que se limite a los pueblos originarios. Es quizás un poco más, por decirlo así, fácil percibir una diferencia con algo más distinto, pero lo que yo digo por ahí en algún capítulo que escribí es que tenía que tratar de alejar mi mirada, como dice Levi-Strauss, el de Ricardo y Daniel, la mirada alejada, sin alejar los ayoreos, sin exotizarlos, ¿sí? Y el tema de lo cotidiano, hago un énfasis por oponerlo un poco a que realmente había habido un énfasis, no lloré en lo ritual. Lo ritual es algo episódico, como puede ser entre nosotros bautismo, casamiento, una muerte, algo por el estilo. Y aquí yo me concentré más en lo cotidiano. Y no es que sea oculto, sino que yo no lo podía ver tanto, digamos, quizás. Es más, realmente es como una autocrítica, ¿no?, la exposición. Y sobre si ya estaban acostumbrados a los antropólogos, bueno, a ver, me dijeron Abuja, que es como extranjero, puede ser que sea antropólogo, lingüista, etnobotánico, es decir, un blanco raro que viene y se queda y hace preguntas así, una cosa así. Pero sí, muchas comunidades del Chaco ya han estado en contacto con antropólogos o ONGs o lingüistas o demás. Es decir, alguien que se queda y trata de comprender algo. En esa comunidad ya había habido una antropóloga canadiense, creo que un etnobotánico, entonces un término medio general, pero y tampoco es que se entienda bien qué quiere hacer, pero más o menos se entiende que se queda, que aprende la lengua, es muy importante el comer lo mismo, el tomar el tereré y demás, pero sí es que hay un contacto frecuente. De hecho, según algunas ONG, la comunidad donde estuve, como están a la vera del camino, decían como que ya no eran tan ayoreos porque estaban muy en contacto. Hay a veces ciertos imaginarios exotistas que persisten, mismo en ONGs y demás. Para responder brevemente a las dos preguntas. Acá tenemos otra consulta, que es cómo se sentían ellos al ser estudiados, observados, si vos sentiste un choque cultural al llegar. Más que choque, a ver, Roy Wagner habla como en The Invention of Culture, como la invención de la cultura, como en el sentido que la cultura en sí, que es el objeto de estudio de los antropólogos, no existe, sino que lo que existe, uno llega, hay cosas que no entienden, hay cosas que ellos no entienden de uno, y como que de esta fricción surge, de esa diferencia es como que se construye este objeto, digamos, cultura. Es como que uno diga, no, yo no tengo cultura, es mi vida nada más. Y en principio,
a veces uno tiene en un imaginario, cuando estudia, por ahí cuando estudia en La Plata o algo, como que es cierto, uno llega de otra clase social, así sea, en Argentina tenemos algo muy poco frecuente en Latinoamérica, que es la clase media media, con educación, pero bueno, generalmente ya llegan quizás europeos, norteamericanos de clase alta o algo así, pero uno siempre está en una diferencia de conocimiento por cuestiones de ciudadanía, que uno tiene más facilidad de acceso a ciertos servicios y demás, y qué sé yo. Siempre hay una diferencia, y diferencia económica además, y uno puede tender a pensar quizás los indígenas o los pueblos originarios como carentes de agencia, como que a veces, no te estoy diciendo que eso esté en la pregunta, ¿no? Pero va construyendo hacia lo que quiero decir, como que ellos pobres yo los voy a hacer. Y lo que ocurre es que uno es un antropólogo bastante más impotente de lo que quisiera, maneja muchas menos circunstancias, y con los Ayoreos Jesús, ellos de entrada me designaron como funciones, tipo, sos blanco, vení, tenemos todas estas donaciones de medicamentos, lee los prospectos, decinos cuáles tomábamos, que no, porque no entendemos. Luego, queremos escribir una carta para el intendente de Filadelfia para que nos traiga agua o nos traiga comida, porque escribí. Vos escribís, escribíla. Le decimos esto, le decimos otro, le decimos lo otro. Entonces, yo no sacaba fotos al principio. Me dijeron, ¿vos tenés cámara? Bueno, sacanos una foto, pero imprimís, nos das una a nosotros y una te quedas vos. Ellos establecieron como ciertas pautas. Ellos como decían, bueno, podés hacer esto, podés hacer lo otro, y en buena medida algo, una como estrategia o algo, pero a ver, siempre el aprendizaje es un ejercicio, no queda bien en castellano, porque uno dice humillante, parece fuego, pero en inglés se dice humbling, como que te hace humilde, porque uno siempre tiene que ponerse en una situación de inferior. Entonces era el aprender la lengua. Todo el tiempo decían algo, ausa, que es el imperativo para escribir. Y en función de eso yo tenía como, uno tiene como antropólogo, como esa cuestión del que no entiende, del que no encaja. Entonces, se sentían incómodos al principio. No, a veces uno puede por ahí cometer un error que uno anotó y te dijeron, che, pero esto no le digas a aquello que estamos hablando mal de ella o algo por el estilo, no me gusta que hayas tomado nota o algo así. Puede ocurrir, pero en general, es como, a ver, a veces uno está aburrido, una lloreo viene y te habla y te pregunta cosas, después se va. Uno es como algo medio divertido que entretiene también. Por lo menos es como fue mi aproximación, que es el compartir en la vida cotidiana. Perfecto. Tenemos acá otra pregunta de Gisela Leonardelli. Al final nos mostraste una conversación de WhatsApp con uno de los miembros de la comunidad. ¿Seguís en contacto con ellos? ¿Tenés planeado volver en el futuro? Sigo en contacto con ellos, un poco ahora por WhatsApp, por nuevos medios. Sí quiero volver, pero está un poco difícil a nivel logístico. La última vez que estuve fue una semana y algo, que lo acompañé a buscar tortuga en 2018. Más bueno con la cuestión de la pandemia y cierre de fronteras, pero sí me gustaría, no creo que pueda por cuestiones logísticas quedarme mínimo un mes, se requiere bastante tiempo, pero por lo menos quiero visitarlos por una cuestión personal que me gusta estar, ver si me gustaría, yo siento todavía, me gustaría tratar de lograr algo como un programa o de desarrollo o de alfabetización en el sentido de que escriban en ayoreo, porque aprenden, se van a vivir a la ciudad. Todavía el prospecto para la sobrevivencia de la lengua es bueno porque son socializados en ayoreo. Pero el aprender a leer y escribir es lo que les puede servir para reclamar derechos y demás. Y quizás estas nuevas tecnologías, el uso de texto, demás por WhatsApp, contribuya a la alfabetización, digamos, por lo menos de los jóvenes. Pero sí me gustaría, pero a nivel, como en este momento estoy trabajando más con otros temas como alfabetización digital de adultos mayores y demás. Por el lado de marcarlo todo en antropología digital, estoy buscando como una excusa para seguir trabajando. De hecho, en una red con antropólogos de Argentina y algunos de España sobre uso de medios por pueblos originarios. Bueno, no se estudia mucho antropología digital con pueblos originarios, no se ha estudiado suficiente. Perfecto. Soledad Horst nos dice, pregunta, ¿no? ¿Produjo un cambio en vos o en tu forma de ver el mundo y tu profesión esta convivencia con los ayoreos?
A ver, digamos, es imposible que no, ¿no? Que no produzca un cambio, una experiencia. Ahora, bien, digamos, mucho de eso uno se lo queda más en el plano personal, porque se estila mucho por ahí en antropología, y esa es la precaución que tengo, de contar en el prefacio que me hice verdaderamente amigos y me dice qué sé yo, y a mí no me gusta en el sentido de, es algo que ocurre que contamos en las, puede ser que lo contemos en las charlas de café, pero que figura en un libro, uno le agradece, eso está bien, pero cuando funciona mucho, el me hice amigos a veces funciona como un certificado de calidad epistemológica, y en algún punto puede funcionar como un chantaje emocional, en el sentido de, mira, me hice amigo y qué sé yo, por lo tanto este trabajo es válido. O sea, en aras de no condicionar con eso, me reservo un poco la respuesta, pero sí, una experiencia de convivir con un grupo tanto tiempo. Piensen además que en ese fogón que ven en fotos, uno está con gente todo el tiempo y con varias generaciones al mismo tiempo. Y muchas veces hay mucha maternidad adolescente, son las abuelas las que crían los primeros años a los hijos. Entonces uno ve 3, 4 generaciones juntas ahí todo el tiempo. Hay algo muy distinto. Más en el momento en que yo llegué no había todavía señal de celular, ni internet, ni nada por el estilo. Entonces es una experiencia muy particular. Y sobre todo esta experiencia de la frustración y demás, sí, sin duda produce una experiencia, y parte de eso también está en esta premisa del rito de pasaje, ¿no? De la antropología. Perfecto. ¿Cuándo decidiste ser antropólogo? Pregunta Leandro Bondás. De hecho, había decidido ser arqueólogo, y fui a estudiar a La Plata. Siempre de chico, digamos, me gustaban los mitos y demás, y sobre todo un mito griego de Ceres, en el que cuando la hija estaba por un problema que tiene con un dios, qué sé yo, dice, bueno, está bien, mi hija se queda en el infierno un par de meses, que era el invierno, ¿no? Entonces lo que me gustó es que era perfectamente factible que otro barniz semiótico describiera los mismos hechos. Entonces, esa posibilidad de conocer otros mundos perfectamente pensables y vivibles, que tienen obviamente una retroalimentación del medio. No estoy hablando de un constructivismo radical, sino lo que llamamos un co-constructivismo. Me interesaba eso, y al principio me interesaba hacer arqueología, por eso fui a estudiar en La Plata, porque ahí había estudiado un gran arqueólogo concordense ya fallecido, Jorge Rodríguez, pionero en arqueología, trabajó en el Smithsonian, hizo una gran contribución en toda la arqueología del noreste y demás. Fue uno de los que trajo la New Archaeology, una nueva tendencia que había en Estados Unidos, fue el primero que la trajo a Argentina en los 70. Y él me sugirió eso de La Plata. Él también me invitó a ir a algunos trabajos de campo arqueológicos que, si bien fueron interesantes, yo no llegaba a lograr llegar a través de los restos de los vestigios cerámicos, de la cerámica, no lograba llegar al mundo de ideas y demás. Hay arqueólogos que lo hacen, como Ian Hodder, pero trabaja en Cataluyuk, en Turquía, un sitio que tiene muchísimas particularidades. Lo que se trabaja en Argentina, que es más que nada lítico y cazadores-recolectores, es otro abordaje. Y fue ahí que me di cuenta que por ahí no, en el trabajo de campo arqueológico, que no era lo que, no lograba esa experiencia de otro mundo en el trabajo arqueológico, y me orienté. Por suerte la carrera de La Plata es bastante amplia, y uno con el mismo título le sirve para antropología social, antropología biológica o arqueología. Y fue por eso que me orienté más hacia la etnografía y más con pueblos originarios, y de ahí la intención de querer ir a la Amazonía, porque había leído Lévi-Strauss, de Escolá y demás, y terminar en el Chaco y encontrar esas dificultades hasta que después de un arduo ejercicio logro atravesar ese velo de simplicidad que referí en la charla. Muy bien. Podemos, bueno, ya estamos hace 1 hora y 20, pero bueno, podemos habilitar si alguien quiere abrir su micrófono y hacer algún comentario. Hemos estado muy ordenaditos, así que
por ahí quitarte otros minutos como para escuchar a alguien que quiera comentar algo. Tenemos a la rectora Viviana Popelka, que no la presenté al principio, que por ahí quiere comentar Hola, algo. buenas noches, ¿cómo están? Muy lindo grupo, escuchando. Alfonso, muchísimas gracias, muy interesante y mucha generosidad de tu parte para compartir esta experiencia que me imagino te dejó mucho en lo personal, como decía, sobre todo, ¿no? Y contar lo que se puede compartir con otros. También gracias a los profes que organizaron esta charla y muy interesante. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Si alguien más. Sigo leyendo algunos mensajes. Muchas gracias, Alfonso, dice Florencia Tornello. Muy interesante tu exposición y sumamente clara. Muchas gracias. Si no hay nadie más. Bueno, de mi parte, la verdad que nos sirve muchísimo. Nosotros trabajamos el eje, de hecho, en literatura se ha vuelto un clásico, no solo en literatura, sino en todas las asignaturas y desde todas las disciplinas, trabajar el tema de pueblos originarios. Y por ahí, y esto lo hablábamos con Carlos cuando pensamos esto, por ahí queríamos preguntarte o ver tu opinión respecto a ¿cómo ves esto de que se haya vuelto como muy común escuchar hablar de pueblos originarios, y que en realidad a veces el tema se queda en los papeles, ¿sí? Y que en el momento de pensar en las condiciones de vida, en todo esto que vos has estudiado y compartido con ellos, por ahí se ha romantizado al indio y lo tomamos desde distintas disciplinas, pero no sé si nos involucramos realmente en sus condiciones. Por ahí, ¿qué opinión te merece cuando surge, qué sé yo, protestas o comentarios sobre la forma de vida de algunos de estos pueblos? Bueno, en general, digamos, persiste un imaginario un poco exotizante sobre qué es indígena y Sí. qué no es, sobre si tienen la cantidad suficiente de plumas para ser admitidos como tal, si la lengua o no, o sea, y digamos, eso ya en los años 70 se hablaba de cuestiones de identidad, con Frederick Barth y demás. Hay también, como decía, en los últimos años, ha habido, por ejemplo, en los años 80, 90 en antropología, intentos de no una monografía escrita por un antropólogo, sino etnografías dialógicas que se expresen este, estos diálogos más explícitamente. Luego otros intentos se llaman de antropología simétrica, en la cual miembros de pueblos originarios son como coautores. Por ejemplo, en Argentina, Florencia Tola, quien fue mi codirectora, publicó Reflexiones dislocadas, que son escritos que se publicaron post-mortem de un com, que era con el que ella trabajaba, que son, digamos, reflexiones sobre la vida y demás desde la perspectiva de un com, pero es importante entender que todas estas cuestiones de identidad y demás son bastante más complejas que decir cuándo algo o no es indígena o demás. Hay por ahí posturas que tratan, por ejemplo, de prestar atención a la cuestión de las condiciones materiales de reproducción, que por ahí se les negan, las cuestiones de diferencia de clases y de subyugación. A veces lo que tienen algunas de esas perspectivas es que consideran que se está enmascarando la desigualdad con el mote de diferencia, y ahí hay una confusión. No es lo mismo entender la diferencia cultural y otra cosa es usarla para enmascarar una desigualdad. Entonces, ¿qué ocurre? Hay ciertas posturas más tipo materialistas históricas que, si bien reivindican y traen a colación esta cuestión de subyugación, a veces homogeneizan lo que desde cierta postura les parece irrelevante, mientras que para los pueblos originarios muchas de estas cosas, por ejemplo, eh,
afectividad, como los estudios de Alexander Surrayes, afectividad, emoción, son también relevantes, y la vida cotidiana en cierta disposición material, disposición de territorios, es parte constante. Entonces hay a veces discusiones dentro de la antropología de, pero está hablando de la afectividad, ¿por qué no habla de la desigualdad? No, bueno, la desigualdad es una condición ya de base, y forma parte de de la experiencia de los pueblos originarios, pero tampoco es cuestión de reducir los pueblos originarios a una condición material. Entonces, no digamos que no es sencillo, pero requiere mucha educación en muchos sectores. También, por ejemplo, hay a veces herramientas como la romantización que mencionabas, que pueden funcionar por un fin político. Y hay uno, por ejemplo, la cuestión, cierto imaginario que dice el indígena ecologista. Ese imaginario, a veces ciertas estrategias de subsistencia funcionan dentro de cierto marco demográfico. Hacer corrección funciona cuando hay cierta unidad de espacio y cierta población. Pasado cierto umbral de población ya no es una estrategia que permita, no es una estrategia sustentable. Ahora bien, eso no implica que un grupo originario esté explotando conscientemente o demás. El tema es que las ONG, los actores que están en poder de otorgar territorios o recursos, solo responden a esos imaginarios. Entonces, también uno por ahí quizás haciendo trabajo de campo, reconoce ciertos rasgos que dice, bueno, esto no encaja con el ideal romántico del indígena ecologista. Pero sin embargo, desde una posición donde uno les atribuye una agencia política a los pueblos originarios, dicen, bueno, están haciendo uso de estas herramientas, porque es la herramienta que le reconocen los actores con los cuales ellos interactúan, los actores que les pueden dar o recursos o territorio. Entonces, es bastante complejo, no tengo ni... es más complejo como una respuesta cliché en todos lados, ¿no? Pero sí por lo menos señalaría que hay varios intentos desde antropología y antropología en trabajo aplicado, en trabajo ambiental, de generar espacios de diálogo. Una vez Marisol de la Cadena, que trabaja en Perú, bueno, ya está en California, pero ya se habla de cosmopolítica y de entender cómo ciertos proyectos de cuidado y conservación no van a funcionar porque no entienden que para este grupo en particular la montaña es un ser vivo, y en función de eso se articulan ciertas políticas para los pueblos en cuestión. Entonces, la pregunta no es ontológica, no es sobre si es o no un ser vivo, es sobre cómo hacemos cuando tenemos interactuando, no sé, una ONG o el Estado peruano, lo que sea, y este grupo, y tienen modos distintos de percibir lo que es y lo que no es. Y eso le llama un autor argentino que vive en Canadá, Mario Blazer, conflicto ontológico, donde no entendemos que estamos hablando sobre lo mismo. Y ambos se basan en, quizás lo conozcan, sobre ideas de Bruno Latour, que habla de antropología simétrica y de cómo no podemos restringir lo político a lo humano, sino que lo político también abarca lo no humano. Entonces, hay mucha literatura al respecto, es bastante difícil, pero como dar una respuesta certera, pero sí podría decir como que por lo menos lo que se ve en los medios, uno quiere creer que, esperemos que en general no sea tanto como se ve en los medios, hay como mucha simplificación y uso de imaginarios muy unidireccionales, tipo se romantiza y se infantiliza, otro se romantiza para decir, entonces esto no es, por lo tanto no son sujetos de derecho. A ese respecto puedo señalar el libro Tierra Adentro, que coescribió Alexander Surrayes con Pedro García Hierro, el antropólogo, el otro abogado, donde tratan de ver los argumentos que pueden armar para, en la Amazonía peruana, restituir territorio a ciertos grupos. Entonces, ¿qué ocurre? En algunas constituciones, las relaciones espirituales con el medio ambiente se defienden, ¿no? Como la de Ecuador, por ejemplo, la Pachamama es como un actor protegido dentro de la Constitución. Bueno, en Perú hay algunos grupos para los cuales el antropólogo arma el argumento explicando cómo tienen relaciones espirituales con la naturaleza, los humanos y demás, y eso sirve para argumentar la devolución de territorios. En otro grupo, sin embargo, que han tenido una misalinización mucho más fuerte, ya tienen
una relación distante, más lo que la escuela llama naturalismo, la naturaleza como autónoma, separada de lo humano, pero ahí lo que hacen es, con el uso de genealogías, de quién se casó con quién, de la memoria oral y demás, reconstituyen la historia 5 o 6 generaciones, y puede probar que ese grupo estuvo habitando esa misma zona por lo menos medio siglo o un poco más, por lo cual hay otro derecho que pueden argumentar para la restitución. Entonces no es unívoca la respuesta, sino que puede variar, digamos. Entonces esa es mi, como siempre, insatisfactoria respuesta a la pregunta. No, perfecto. Perfecto, porque nos ayuda a seguir pensando, y obviamente que la cuestión es compleja, ¿no? Bien, bueno, yo te agradezco muchísimo, en nombre de todos, esta charla. Tenemos acá un último mensaje de Paz que dice: muy interesante. En estos casos de observación participante se valora mucho cómo un grupo ajeno a lo que estamos acostumbrados nos integran y comparten con nosotros sus hábitos y rutinas. Bueno, sobre todo te agradezco la bibliografía que nos aportaste, que después vamos a desglosar esto y vamos a ir anotando uno por uno, porque la verdad que es muy amplia y todo nos sirve para aportar a esta mirada tan compleja sobre los pueblos originarios. Si no tenemos otro comentario, no sé, Carlos, sí. No, agradecer mucho el tiempo, la disponibilidad y esta posibilidad de acercar a este público que para nada se acerca a esta rama, ¿no?, de la investigación, una mirada que nos hace pensar que las generalizaciones son peligrosas, ¿no? O sea, de que con 2 o 3 cositas podemos construir toda una idea, y que tenemos que tener un cuidado para eso, ¿no? Así que, bueno, desde ya muchísimas gracias por todo este tiempo, y bueno, muchísimas gracias, Patricia, también por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Carlos y Patricia, por la invitación. Así que bueno, espero que les haya servido y que les haya dejado con más dudas que certezas, con más inseguridades que conocimiento. Así que bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Bueno, los aplausos son virtuales ahora, así que ahí están llegando. Muchísimas gracias, Bueno, realmente. Nos vemos. hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego.